Hola, nosotras somos Elina Bosch, Inés Bianchi, Ana Pereira Iraola y Sol Sonsini. Nuestro trabajo aplica la doctrina social de la Iglesia a nuestro país hoy, a la Argentina. Lo hace de una idea central que fuimos recorriendo a lo largo de la materia. Nosotros no estamos simplemente en una época de cambios, estamos en lo que se llama un cambio de época. Lo que se transforma es el piso desde el cual nosotros vivimos y construimos nuestra realidad día a día. Vamos a desarrollar esto en cuatro partes con un recorrido que va desde lo más personal hacia lo más global. Yo voy a empezar con la base, que es la familia y el trabajo. La doctrina social de la Iglesia es muy clara con esto. La persona humana es el principio, el sujeto y el fin de toda la vida social. Y esto lo vemos en el compendio. El catecismo agrega que esa dignidad se realiza en una vocación que es concreta, en un llamado singular a ser alguien en el mundo. Y estos dos ámbitos, donde el llamado toma cuerpo en lo cotidiano y en el día a día, lo podemos ver en la familia y en el trabajo. Y no lo vemos como obligaciones, sino como espacios en donde esa persona se construye y se expresa. Cuando miramos a la Argentina hoy, encontramos una tensión muy concreta entre querer construir un proyecto de vida y no tener la posibilidad o las condiciones para hacerlo. Más del 40% de los trabajadores está en la informalidad y el concepto de uberización nos muestra cómo las personas hoy trabajan sin una identidad vocacional. Hay personas que trabajan de muchas cosas sin llegar a ser nadie en profundidad. Esto impacta directamente en la familia. Hoy las familias vemos cómo baja la natalidad, cómo crecen los hogares monoparentales y una generación entera que posterga el proyecto de vivir juntos no por falta de deseo, sino por una imposibilidad que es real. La pregunta acerca de si hoy podemos tener un hijo deja de ser una decisión de vida para convertirse más en un cálculo de supervivencia. La doctrina social de la Iglesia nos enseña y nos ilumina esto desde sus raíces. Ya en el Génesis, desde el principio de la Biblia, la familia aparece como el primer vínculo. No es una construcción social, es donde empieza todo lo humano. Juan Pablo II, en Laborem Exerce, plantea algo con mucho peso. Dice que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cuando la precariedad logra invertir esa lógica, es donde hay una herida real en la dignidad de la persona. Francisco, en Amores Letitia, describe a la familia como la primera escuela de solidaridad. Acá es donde nosotros aprendemos a amar sin pedir nada a cambio, a querer al otro como es y a que nos quieran como nosotros somos. Pero para poder tener esto necesitamos estabilidad y necesitamos tiempo. Y cuando el trabajo consume todo esto, la familia queda reducida a sobrevivir junta en lugar de a crecer junta. Por último, entra la ética poética que vimos con el profesor Ramos. La vida moral no es solo cumplir normas, es crear sentido. Y cuando el contexto vacía de sentido a la familia y al trabajo, no vemos solo un problema social, vemos una herida en aquello más humano que es propio de nosotros. En cuanto al actuar, tenemos una propuesta y buscamos que la idea es recuperar esos espacios como lugares de cuidado genuino y no solo de rendimiento. Desde la psicología lo fuimos charlando y creemos que nuestro aporte concreto es acompañar a las personas en esta frontera, poder ayudar a que recuperen la autoría de su propia historia, a que puedan sostener los vínculos y a acompañar sus proyectos de vida. En los términos de la doctrina social de la Iglesia, podemos ver cómo esto no es solo una práctica profesional, sino que es un acto de justicia. Esta fragilidad, sin embargo, no surge en el vacío ni surge de la nada. Existe dentro de una casa y de un contexto en común en donde también se ve que hay crisis. Y esto es lo que va a desarrollar Inés a continuación. Celina nos mostró cómo la crisis del cambio de época se siente en los vínculos más cercanos. Yo lo voy a llevar a esta mirada un paso más afuera, hacia el lugar en donde nosotros habitamos, nuestra naturaleza, el entorno. En la Argentina de hoy, la crisis ambiental se ve en lo que es la deforestación, la explotación descontrolada de recursos y la contaminación del agua. Pero también hay una dimensión menos visible, que es la que vivimos pegados a las pantallas, ya que esto nos aleja del contacto real con la naturaleza. Como señala Byung-Chul Han, lo digital le quita el misterio a las cosas y las vuelve todas comparables bajo la lógica que todo tiene que pasar ya, ahora y rápido. Francisco propone en Laudato Si el concepto de ecología integral. No hay una crisis ambiental y otra social por separado, sino que es una sola.
El daño a la tierra golpea primero y peor a los más pobres. Y eso tiene un nombre: aporofobia. La filósofa Adela Cortina lo usa para describir el rechazo sistemático al pobre y en la crisis ambiental opera de manera silenciosa. Quienes menos contribuyen al deterioro, quienes menos contribuyeron al deterioro son quienes más lo sufren, porque no tienen recursos para poder protegerse. El sistema los descarta dos veces. La causa de fondo, dice el Papa, es el paradigma tecnocrático, la ilusión de que la tecnología va a poder resolver todo sin que tengamos que cambiar nuestra forma de consumir. El compendio en el capítulo 10 ya llamaba a unas generaciones futuras. Y en Querida Amazonía, Francisco habla de un sueño ecológico y cultural que podemos pensar perfectamente para nuestros propios paisajes, como por ejemplo para los humedales del litoral, los bosques del norte, la Patagonia. Actuar de acá es más simple de lo que parece. Lo que deberíamos hacer es poder parar, poder desconectarnos, poder volver a notar lo que tenemos al lado y que ya no miramos. El contacto con la tierra, el regar una planta, el caminar al aire libre, nos devuelve algo que solemos olvidar, que nosotros somos cuerpo, que nosotros somos frágiles y que necesitamos un ritmo propio que no tiene que ver, que no tiene nada que ver con lo que es la velocidad de una pantalla. Desde la psicología, el malestar por ver deteriorarse el propio entorno, lo que Albrecht llama solastalgia, ya es algo con lo que vamos a encontrarnos y que vamos a tener que aprender a acompañar. Este cuidado, pensado a escalas más grandes, se convierte en una cuestión económica y estructural, que es eso lo que va a desarrollar Juana a continuación. Bueno, yo voy a hablar sobre la arquitectura social, la economía, las finanzas y la lógica del mercado. El cambio de época que atravesamos no es solo económico, sino que redefine también el modo que se concibe y se trata a la persona dentro del sistema productivo. Pensar a la economía desde la doctrina social supone justamente no reducirla a una cuestión técnica, sino que reconocerla como una realidad humana y moral. Desde esta perspectiva, resulta interesante analizar no solo cómo se organizan los recursos, sino qué concepción de la persona supone y produce la economía, la lógica de la economía vigente. Para ello, me parece interesante realizarlo desde la perspectiva que vimos en clase, o sea, dividiéndolo en ver, juzgar y actuar. Em, y también lo fundamento dentro de el principio del destino universal de los bienes, que es que si los bienes de la creación están destinados a todos, el mercado y las finanzas son medios al servicio de las personas, nunca fines en sí mismos. Bueno, desde el ver, no hace falta ser economista para entender un poco cómo funciona hoy la economía argentina. Vivimos una inestabilidad económica que se volvió costumbre, donde los precios cambian, el futuro es difícil de imaginar, eh, donde el dólar también se volvió un poco como obsesión y refugio, eh, y el trabajo informal alcanza a casi 4 de 10 trabajadores, eh, y más que un sistema entonces pensado para producir y repartir lo que hace falta, la economía vigente parece girar en torno a lo financiero. Y eso deja también una marca, ¿no? Como cuesta proyectar, planificar, confiar, porque la incertidumbre también se volvió una forma de vivir. Bueno, desde el juzgar, la lógica del mercado no es solo una manera de organizar los recursos, es también una manera de mirarnos a nosotros mismos. Em, Tiende a valorar a la persona por lo que produce o rinde, como si fuera un recurso más. La doctrina social da vuelta a esta idea y el compendio nos recuerda que la economía es una actividad humana y moral, que existe para el bien de las personas y su desarrollo y no al revés. Caritas in Veritate eh, suma una idea, esto de que la justicia y la solidaridad deben estar dentro de la economía desde el principio, no después. Eh, y dice además que además de esto de la idea de que deben estar desde el principio,
propone recuperar la lógica del don y de la gratuidad también dentro del mercado. O sea, esta idea de dar, de compartir y no solo de intercambiar por interés. Y sostiene que la justicia no surge automáticamente de la economía, sino que hay que buscarla. O Economicae et Pecuniarie Questions dice que o sea, él tiene esta mirada más desde las finanzas y propone que cuando el dinero se usa solo para generar más dinero y se despega de la economía real, es decir, la que produce bienes y trabajo, se vuelve pura especulación. Y ninguna ganancia es legítima si se deja de lado a la persona, el destino de los bienes para todos y a los más pobres. Hay que tener cuidado entonces cuando se decide mirando solo las cuentas y no a las personas, ya que también estas decisiones tienen un impacto enorme sobre la vida de las personas. Y bueno, por último, desde el actuar, humanizar a la economía es volver a ponerla al servicio de la persona. Sostener el trabajo digno, dar lugar a las economías comunitarias y populares, orientar con criterio ético unas finanzas que conecten recursos con necesidades reales en vez de alimentar especulación. En sintonía con la ética poética, se trata de correr la lógica utilitarista hacia una lógica de reciprocidad y del cuidado. Bueno, desde la psicología claramente esto se vuelve fundamental, ya que la precariedad y el endeudamiento desgastan la salud mental y los vínculos. Acompañar a una persona implica también reconocer que muchas veces la malestar va más allá de una falla individual, sino que termina siendo el efecto de condiciones que le exceden, y por eso devolverle a la economía su sentido humano es la condición para que este cambio de época vuelva a ser casa de todos. Em, y bueno, la economía humanizada requiere un marco político y de fraternidad global que ahora va a desarrollar Sol. Para este cierre conceptual de nuestra presentación, partimos de una premisa fundamental. No habitamos simplemente una época de crisis, sino un auténtico cambio de época. Sanar este tejido quebrado nos convoca a una transformación profunda del corazón y de las estructuras, integrando lo espiritual, lo comunitario, lo económico y lo político en una sola mirada. En este escenario, la fraternidad y la solidaridad de la doctrina social de la Iglesia no son principios aislados, sino la matriz que atraviesa y sostiene toda nuestra exposición. No hay familia sin solidaridad doméstica, no hay economía justa sin solidaridad social y no hay casa común sin solidaridad planetaria a nivel ambiental. Al mirar nuestra realidad nacional bajo el método del ver, nos encontramos con tensiones profundas, una marcada polarización política, individualismo radical y un discurso fragmentado que atenta contra el bien común. Esta desvinculación se manifiesta internamente en la conflictividad social y también la narcoviolencia urbana, amenazando nuestra paz interna y externamente en una compleja relación con organismos multilaterales, donde nuestra soberanía se ve tensionada por exigencias financieras globales. Y frente a este desencuentro, el juzgar nos ilumina a través de Fratelli Tutti, proponiendo la mejor política y claridad política como servicio noble por el bien común, superando la mera lucha por el poder o la gestión tecnocrática, retomando los cimientos de Pacem in Terris y el discurso del Papa Francisco ante la ONU. Es urgente promover una gobernanza internacional justa que pueda proteger la paz, limite al armamentismo y regule éticamente las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Para actuar, recurrimos a la ética política y la ética poética. La crisis argentina no se soluciona con recetas macroeconómicas o parches aislados, sino más bien respondiendo a la profunda crisis de sentido y desvinculando y la desvinculación mediante una conversación integral. Nuestro recorrido como grupo refleja este zoom out.
rescatando la sacralidad de la familia y el trabajo, exigiendo una ecología de la desaceleración frente al ruido técnico y proponiendo una economía humanizada basada en la gratitud para la construcción de la paz social. Como futuras psicólogas, nuestra práctica se inserta directamente aquí. Estamos llamados a encarnar en la poética del cuidado y del respeto incondicional por la dignidad humana, orientando nuestra labor clínica y también comunitaria, como por ejemplo sanar las heridas vinculares que la polarización inocula en la subjetividad. Y precisamente aquí, como cierre de síntesis, debemos confrontar una profunda inconsistencia, la alarmante brecha que existe entre lo que la sociedad argentina profesa a nivel de valores y lo que realmente hace en la práctica cotidiana. Sanar las heridas de nuestra patria y custodiar la casa común exige coherencia. Solo reconstruyendo de verdad estos lazos fraternos podremos habitar con sentido y de manera activa en este tiempo de transformación histórica. Muchas gracias.